¿Qué tal? Este es Eric Castillo con otro video para los alumnos de la licenciatura en Biología Ambiental de la UAM Lerma. La UEA es análisis de series de tiempo y vamos a ver como tema la prueba de correlación de Kendall para detectar estacionalidad de una serie de tiempo. Bien, vamos a ver primero unas notas para enmarcar el tema. Entonces, Em, bien, vamos a ver. En una serie de tiempo, como es la serie de tiempo de CO2 de Mauna Loa, que es nuestro ejemplo de trabajo, pues tenemos que dura varias décadas, desde aproximadamente mayo de 1974, y el último dato es diciembre del 2019, entonces abarca toda la década de 2010, del 2000, del 90 y del 80, y un pedazo, como 7 años más o menos, de la década de 1970. Entonces, el método de las ventanas consistiría en ir dividiendo esta serie en ventanitas, es decir, podríamos decidir cuánto van a hacer las ventanas. Eh, la, la idea es que de alguna manera la ventana es adecuada que sea por décadas. Entonces, eh, lo que podríamos hacer es efectivamente dibujar como una línea de, que divida, ¿no?, las ventanas de tiempo, ¿sale? Por ejemplo, desde 1974, poco más o menos, hasta diciembre del 80 sería una ventana, desde enero del 80 hasta diciembre del 90 sería otra ventana, y así podríamos ir hasta que termine la serie de tiempo, y después hay que calcular el promedio para cada una de las ventanas y la varianza para cada una de las ventanas. ¿Sale? Entonces, la idea aquí es que eh, nuestro método sería pues esencialmente con estadísticas descriptivas, es decir, nada más podríamos a ojo ver si los promedios y las varianzas son distintas. Ya desde el aspecto técnico, pues tendríamos primero que generar un objeto con clase serie de tiempo en R, después tendríamos que decidir el tamaño de las ventanas y calcular las estadísticas. Bien, entonces con esta más o menos introducción, lo que vamos a hacer ahora es pasarnos a R y en R vamos a trabajar. Entonces la idea aquí es que voy a generar un nuevo script, ¿sale? Para hacer esta parte voy a borrar mi environment, ¿sale? Y necesito traer a la memoria, bueno, necesito comenzar con un ambiente eh, pues limpio, entonces voy a quitar todo lo que hay en la consola, voy a quitar todo lo que hay en las gráficas, todo lo que hay en el environment y comienzo con un script nuevo que va a ser de voy a hacerle un poquito más grande la ventana porque creo que no se ve muy bien. Entonces vamos a poner así y vamos a poner método de las ventanas. Entonces necesito traer la serie de tiempo. Esa la tengo guardada. Entonces lo que puedo hacer es simplemente abrir donde está mi archivo. Eh, Voy a abrir este. Tiene más cosas, pero aquí lo que me interesa es que tiene mi serie de tiempo. ¿Sale? Que es MLOA. Y que tiene 18 variables, es decir, ya hicimos esta parte de una, em, una variable con la fecha. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a generar un objeto con clase serie de tiempo. Entonces para eso existe en R una ayuda que va a ser la instrucción st. ¿Sale? La instrucción st lo que hace, no, perdón, es time series, ts.
desde time series, es una instrucción que permite generar objetos con clase serie de tiempo y después hay herramientas para manipular esta serie de tiempo, entonces está padre. Entonces vamos a generar una serie de tiempo con la instrucción ts y después como argumento le tengo que dar los datos, dónde empieza, dónde termina y cuál es su frecuencia. Bien, entonces vamos a comenzar. Le vamos a dar em, como, vamos a iniciar con un objeto que se va a llamar CO2TS, que vamos a asignarle a esto a un objeto que tenga un nombre que podamos identificar. Time series y después vamos a poner data igual a. Entonces voy a sacar de MLOA la columna del value, que es donde está lo de CO2, y después le voy a poner start. Ok, aquí dónde vamos a iniciar. Pues según la ayuda de time series, entonces es la fecha de la primera observación. ¿Sale? Entonces hay que poner ya sea un solo número o un vector de dos números que va a indicar el año y el mes, ¿sale? Entonces eso va a ser como la unidad de tiempo, ¿no? Entonces vamos la última observación, el end va a ser igual. Entonces vamos a poner aquí abajo en la consola, vamos a ver MLOA pesos fecha, que es la que ya habíamos generado. La primera de ellas tiene fecha de primero de enero de 1973. Entonces vamos a poner un vector y voy a poner 1973. Voy a poner 1 de primero de enero. End. Lo voy a poner en otro vector que va a ser, ahora vamos a checar el último, que el último yo sé que por el environment, que es el 17.166, entonces nada más le completo aquí y me va a decir que es el 31 de diciembre del 2019, entonces lo voy a poner 2019, 12,31, ¿sale? Aquí estoy poniendo tres números y en el start me está pidiendo nada más dos, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y después le vamos a poner la frecuencia, porque otra de las cosas que me pide aquí arriba, en el uso del TS, es la frecuencia, ¿no? Entonces tenemos que decir la frecuencia, que básicamente es cuántas observaciones tengo por unidad de tiempo. Entonces la idea aquí es checar eso, ¿no? Entonces, em, un valor de 1 indica que se toma una sola muestra en la unidad, en el intervalo que se está especificando. Por ejemplo, 7 sería cuando se hace, por ejemplo, em, por ejemplo, todos los días, pero es como semanal. Si es 12 cuando es mensual y cosas por el estilo. Entonces, como aquí se está haciendo todos los días, vamos a poner frequency eh, igual a 365, ¿sale? Y lo voy a ejecutar con control enter, entonces me va a generar esta serie de tiempo que debe de aparecer en el environment, entonces la busco, aquí está CO2TS, dice que tiene 16.802 cosas de 73 a 2019. Entonces para checar que está bien, voy a graficar la serie de tiempo. Entonces voy a poner simplemente plot de CO2TS, sale, ejecuto y me tiene que salir aquí una serie de tiempo que debe de abarcar todo, ¿sale? Entonces no tiene todos los números que tiene acá arriba, o sea, no tiene los 17.666 datos, tiene menos, pero acuérdense que esto empieza con NAs, entonces puede ser que me esté quitando las NAs allí. Entonces el chiste es que ya tengo mi objeto de serie de tiempo y ahora lo que me toca hacer
es extraer ventanas de tiempo. Entonces, dijimos que íbamos a hacerlo más o menos por décadas porque es lo más obvio en este caso. Entonces aquí en Help vamos a buscar una herramienta de manejo de series de tiempo que se llama Window. Entonces esta herramienta nos va a permitir extraer algunos subconjuntos de una serie de tiempo, siempre y cuando le digamos en dónde inicia y dónde termina. Entonces está muy fácil, nada más tengo que poner window, ¿sale? Dónde está el dato, que sería el CO2TS, y luego tengo que decirle dónde empieza y dónde termina, ¿ok? Entonces eso está bien. Entonces vamos a hacerlo por partes para que se entienda. Eh, Entonces voy a poner, por ejemplo, window y voy a poner mi objeto de serie de tiempo, CO2TS. Y después voy a poner start. Entonces voy a comenzar en la misma fecha que empieza mi serie de tiempo. ¿Sale? Aquí podría checarlo también con mi CO2TS, primer elemento. ¿Sale? Me va a decir que es una NA. Nada más, no me da el tiempo. ¿Cómo le hago? Bueno, le voy a poner la misma fecha que tenía mi vector, que era enero de, de 1973. Entonces voy a poner start igual a, voy a checar cuál es aquí no me da ningún detalle de cómo se pone el start y el end, entonces voy a ponerle, como le puse arriba, C de concatenar 1973, 1,1 y luego le voy a poner end igual a C. eh, mm, en la década va a terminar pues el 31 de diciembre de 1979. Entonces vamos a poner 1979,12,31. ¿Sale? Y vamos a ver qué pasa. Bueno, me dio un error. Dice que no le atiné al start. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner nada más dos dígitos. eh, bueno, dos números que van a ser nada más el año y el mes. Ahora sí ya me lo dio. Em, Nada más para que se vea, voy a hacer aquí la consola que voy a quitar esto así. Voy a contar con la instrucción length cuántas cosas tengo aquí. Son 2202 cosas nada más para la primera década. Entonces va a ser el promedio de todo eso, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a anidar la instrucción min, que es la que hace los promedios, ¿sale? En mi ventana. Si lo ejecuto me va a dar una NA, porque como tengo datos faltantes, ¿no? Que están dispersos aquí en la serie de tiempo, son días en los que los aparatos no funcionaban o no, algo por el estilo pasó y no se generaron datos, no se puede poner cero porque cero es un dato, indicaría que hay ausencia de CO2, pero es falso que haya ausencia de CO2 estos días. Lo que pasó es que no se pudo generar información y por eso se tiene que poner un dato faltante. Entonces, con datos faltantes no puedo hacer cálculos, bueno, R no puede hacer cálculos a menos que. Entonces, hay una instrucción una opción para min, ¿sale? Que me permite hacer tratamiento de datos faltantes. ¿Sale? Entonces, por omisión, el promedio se hace solamente con datos válidos y si hay datos faltantes, entonces, pues no va a hacer nada, ¿no? Entonces, aquí dice, por ejemplo, que cómo se debe, NA.rm es una opción para tratamiento lógico de datos faltantes y entonces si se busca en la documentación se va a encontrar que puedo poner NA.rm igual a true y eso va a significar que sí se van a remover datos faltantes. NA es de dato faltante, RM es de remove, o sea, de quitar
Y entonces si yo le pongo na.rm igual a true, entonces ya me va a poder generar un promedio, ¿no? Y este promedio yo lo voy a, este, a guardar, ¿no? Y voy a poner promedio punto y voy a ponerle que es de los 70, le voy a poner 70S y luego mi flecha de asignación. Entonces ya me quedó y voy a cambiar aquí y voy a poner generar los promedios para las ventanas. Entonces, si lo ejecuto otra vez, ahora me va a generar mis promedios. No, aquí ya los tenía antes, pero no importa, los voy a ir generando van a ir apareciendo en el environment, ¿sale? Para los 80, pues voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar el que tenía antes, ¿sale? Y luego lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es que lo voy a, ahí está, que quede parejito. Lo voy a modificar, entonces vamos a hacer la de década de los 80. Entonces, para la década de los 80, en mi plot, pues obviamente que voy a comenzar en enero de 1980, entonces aquí voy a poner 80, ¿sale? Y voy a acabar en diciembre de 1989, entonces aquí nada más le cambio al 89 y estoy en diciembre y eso lo asigno para acá, entonces ahí está. Voy a hacer lo mismo para la década que sigue, entonces para la década de los 90, pues eso empieza en 1990 en enero y termina en 1999 en diciembre. Ejecuto, ya quedó. Voy a copiar, a pegarlo otra vez y ahora va a ser la década de los 2000, entonces voy a poner 00 para los 2000. Ok, vamos a poner esto parejito. Ahí está. Y entonces eso va a empezar en enero del año 2000, ¿sale? Y luego eso va a acabar en diciembre del año 2010, ¿no? 2009, perdón. 2009, ahí está. Tiene que acabar en un 9. Entonces, 79, 89, 99, 2009, perfecto. Entonces, 70, bueno, 73 por 70, 80, 90, 2000, ahí está. Ejecuto. Y me falta una que sería el promedio de la década de los 2010. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a pegar todo otra vez. Simplemente le voy a poner aquí 10 para significar que es la década de los 2010. Eso va a comenzar en el año 2010, en enero, y va a acabar en el año de 2019, en diciembre. Y ejecuto, entonces ya tengo aquí todos mis promedios, aquí están ya en mi environment, ¿sale? Y entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a generar un vector con los promedios. Entonces eso está fácil, puedo poner promedios, eh, bueno, voy a poner abreviado promedios y luego voy a poner un vector y voy a poner cada una de mis objetos. Entonces voy a poner en orden promedio de los 70, coma, promedio de los 80, coma, promedio de los 90, coma, promedio de los 2000, coma, promedio de los 2010. Ya acabé, ejecuto. Entonces ya me quedó aquí mi objeto, mi vector de los promedios con todos los números. Y me falta generar un vector con las décadas. Para poderlo graficar y que quede bonito, voy a generar un vector que diga décadas y ese vector va a tener, voy a poner aquí números, entonces voy a empezar con la década de 1970, coma, década de 1980, coma, década de 1990, coma, década de 2000, coma, década de 2010. Entonces ya tengo, deben de ser el mismo número. Entonces si tengo 1, 2, 3, 4, 5 cosas en el vector de los promedios, bueno, aquí tengo de uno, aquí está el tamaño, en el environment lo puedo ver, pues entonces también tiene que tener 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Entonces ejecuto de mis décadas, aquí están, también tiene tamaño 5 y ahora sí puedo hacer la gráfica eh, de los promedios. Entonces aquí voy a generar un plot
que va a ponerme esencialmente primero las décadas, porque primero pongo lo que está en el eje de las X y luego el vector de promedios porque es lo que tengo en el eje de las Y. Ejecuto esto y entonces voy a observar aquí en mi ventana de plots, pues aquí tengo mis décadas en el eje de las X y en el eje de las Y tengo mis promedios. Y lo que estoy notando es que el promedio siempre aumenta, por lo tanto puedo hacer una conclusión que la serie de tiempo es no estacionaria. A ojo, ¿verdad? No estamos haciendo ninguna estadística que tenga un, ¿cómo se dice? Pues un valor de P o que tenga alguna prueba de hipótesis. Todavía no llegamos a eso. Es una prueba muy descriptiva, ¿verdad? Muy de estadística descriptiva, ¿no? También puedo hacer em, estacionalidad eh, de las varianzas, ya lo habíamos visto en las notas, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a copiar esencialmente todas las ventanas que ya tenía, ¿sale? Y nada más le voy a cambiar pues un poquito para que genere las varianzas, entonces aquí lo voy a pegar y nada más le voy a poner en lugar de prom, le voy a poner var de varianzas, ajá, ¿sale? Y ya, ¿no? Entonces promedios y luego varianzas, varianzas, otro más, y este es el último. Y los números de las décadas están bien, el min está chueco, este tiene que ser una varianza, entonces pues nada más sustituimos esto por varianza, o qué caray, este con varianza, este con varianza, ok, y este con varianza. Ok, entonces los números están bien, o sea, la serie de tiempo es la misma, mis ventanas de tiempo son las mismas, entonces aquí no tengo que cambiar nada. Entonces simplemente ejecuto 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones. Ya tengo ahora mis 5 varianzas, aquí me deben aparecer todas en mi environment. Siempre hay que checar esta parte, ¿no? Y ahora hay que hacer el vector de las varianzas. Entonces voy a poner vars de varianzas, flecha de asignación, C de concatenar y voy a ponerlas pues en orden, ¿no? Entonces le voy a poner varianzas de los 70, varianzas de los 80, varianzas de los 90, varianzas de los 2000, varianzas de los 2010. Y ya acabé, deben de ser 5 cosas, aquí están, varianzas del 1 al 5. Y la gráfica no tengo que generar de nuevo las décadas porque puedo usar los mismos números de las décadas en el vector, entonces nada más le pongo plot de eje en las X es décadas, ¿sale? Y en el eje de las Y pongo las varianzas y lo ejecuto. Entonces me sale aquí que la varianza aparentemente estaba como tiene una tendencia hacia arriba. Uno podría pensar que efectivamente, la serie de tiempo es no estacionaria porque la varianza aparentemente está aumentando. Otra vez, esta es una estadística descriptiva, estamos haciendo una conclusión a ojo, no tenemos demasiada evidencia aquí estadística de qué es lo que está pasando. Entonces tendría que yo que apoyarme en la gráfica de la serie de tiempo. Si la varianza estuviera aumentando consistentemente conforme avanzan las décadas, yo lo que esperaría ver es un patrón de aumento. Entonces esperaría ver más delgada la serie de las oscilaciones estas, más delgadas en el lado de la izquierda y más anchas en el lado de la derecha. Aparentemente ese no es el caso. Entonces voy a descartar el hecho, descarto el resultado del aumento de las varianzas eh, apoyado en la homogeneidad de del diagrama de dispersión.
Entonces, la idea aquí es que este análisis lo vamos, bueno, esta conclusión la vamos a apoyar más fuertemente más adelante en el curso cuando veamos otros temas como la regresión, porque la regresión me va a ayudar, por ejemplo, cuando haga regresión de la serie de tiempo y grafique los residuos, si este patrón de aumento de la varianza se mantiene, yo lo que tendría son unos residuos heterocedásticos. Y no va a ser el caso, ya lo veremos en su momento. Entonces, con este video rápido les quiero demostrar cómo se hace el método de ventanas para detectar estacionalidad en una serie de tiempo. Y con eso terminaría el video.